Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy contenta porque nuevamente Dios me da la oportunidad de estar aquí y hoy te quiero hablar un poquito de la historia de David antes de ser rey, por supuesto. Es lo que yo estoy viendo en mi iglesia, yo soy maestra de niños y vamos hasta aquí en esta semana. Bueno, ¿quién era David? David era un pastor de ovejas en ese entonces, era el hijo menor de Isaí. Isaí tenía más hijos mayores quienes ya eran soldados de guerra, quienes peleaban para quien reinaba en ese entonces, que era Saúl. Saúl era un rey que estaba haciendo lo malo delante de sus ojos, por lo que Dios ya se había apartado de él y por eso Dios decidió ungir a un nuevo rey para Israel, quien iba a ser David. Y así Dios llamó al profeta Samuel para que fuera a ungir al futuro rey de Israel, que era David. El profeta se fue a la casa de Isaí y así le pidió que le presentara a sus hijos porque Dios iba a elegir uno y lo iba a ungir. Y Isaí mandó a traer a sus hijos mayores pensando que los iba a escoger Dios por fuertes, por expertos soldados en batalla, y no fue así. Dios no eligió a ninguno de ellos porque algo bien importante, Dios no mira el parecer de las personas, el físico, la fuerza, Dios mira el corazón de las personas. Entonces Samuel le dijo a Isaí, bueno, no tienes más hijos porque ninguno de estos escogió Dios. Y Isaí dijo, tengo uno que es el menor de todos y él anda pastoreando mis ovejas. Entonces lo mandaron traer. Y fue así como Samuel ungió a David para que fuera futuro rey de Israel, y a partir de ese momento, pues Dios no se apartó de David y siempre lo respaldaba en todo. Así fue como llegó a ser ungido David como rey. Pasado el tiempo, pues venía un espíritu malo de parte de Dios y atormentaba a Saúl, porque Saúl estaba haciendo pues lo malo delante de Dios y Saúl era enormemente atormentado. Se corrió la voz de sus soldados y le dijeron a Saúl que había un hombre que tocaba el arpa muy bonito y que quizá cuando él era atormentado y alguien tocara el arpa para él, pues tal vez se iba a sentir un poco mejor. Y así mandaron traer a ese músico del cual ya se había corrido el rumor que era muy bueno. ¿Y quién creen que era? Pues David, aparte de pastor de ovejas, jovencito, guapo, temeroso de Dios, pues también era un músico y tocaba el arpa a la perfección. Lo trajeron a Saúl y cuando el espíritu malo venía a Saúl y le atormentaba, David tocaba el arpa para Saúl y Saúl quedaba tranquilo. Y así David halló gracia delante de los ojos de Saúl y también delante de los ojos del hijo de Saúl, quien era Jonatán. David se hizo muy amigo de Jonatán, llegaron a quererse como hermanos, así dice la Biblia. Bueno, pasado el tiempo, el ejército de Israel se enfrentaba en ese entonces a los filisteos. Entre esos filisteos estaba un gigante en batalla llamado Goliat. Y ese hombre llamado Goliat salía cada día a gritarle al ejército de Israel, a retarlos y a decirles que quién se enfrentaba con él, que él era un hombre grande, poderoso, experto en batallas, hombre de guerra, que tenía buen escudo, buena espada, y que quién de todos se atrevería a pelear con él, porque Goliat confiaba en su físico, en su posesión, confiaba en él mismo, era un hombre arrogante y orgulloso. Entonces David pues no era hombre de guerra en ese entonces, era pastor, pero su papá Isaí le dijo ese día a David que tenía que llevarle víveres a sus hermanos allá donde andaban en el ejército, en la guerra, y así David fue a llevarles víveres a sus hermanos y justo en esa hora salió Goliat, como lo hacía cada día, a retar a los soldados de Israel, a decirles, ¿quién se enfrentará conmigo? Que soy grande, que soy valiente, que soy fuerte, que tengo buenas armas, ¿quién se atreverá? Le cortaré la cabeza, se la daré a las aves de los cielos y demás. Era un hombre que hablaba, pero hasta lo que no. Y pues David no le pareció eso, inmediatamente preguntó, ¿y quién es ese incircunciso filisteo que se atreve a provocar a los escudos, a los escuadrones del Dios viviente? Entonces le contaron la historia de quién era y dijo David, yo lo mataré y le cortaré la cabeza. Y así ellos empezaron a reír, se burlaron, pues no creían porque David tan jovencito, no tenía experiencia en batalla ni nada de eso. Nadie creyó lo que David había dicho, pero David realmente lo dijo de verdad y así se corrió la voz y llegó a los oídos de Saúl, quien era el rey. Le mandó traer a David y así presentaron a David a Saúl. Y David le dijo a Saúl, sí, yo me quiero enfrentar a este gigante llamado Goliat. Yo no soy experto en batalla, pero yo soy pastor de ovejas y cuando venía un oso, cuando venía un león a quererme quitar una oveja, yo peleaba, yo las defendía, yo se las quitaba, se las arrebataba y nunca me quitó una y Dios me ha respaldado, Dios me ha ayudado, me ha guiado y me va a respaldar ahora si yo me enfrento a Goliat. Entonces Saúl no quería porque le decía, pues tú estás muy joven, muy pequeño, nunca has peleado, te va a matar, pero David insistió y así Saúl le autorizó a David que fuera a enfrentarse a Goliat. Y
Saúl le puso su armadura de hierro a David, pero David pues nunca había cargado una armadura, así es que no podía ni caminar con ella seguramente, y se la quitó y dijo, pues yo voy a ir a pelear con lo que yo sé y con lo que yo tengo. Entonces David agarró su honda, su cayado y 5 piedras del río, y con eso se fue a enfrentar a Goliat. Cuando Goliat lo vio, pues lo menospreció, porque por la apariencia que tenía David, y le voy a leer lo que dijo Goliat, dijo, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Entonces Goliat se burló de él y le dijo, ¿acaso yo soy perro para que vengas contra mí con palos y piedras? Y se burlaba, pero David le contestó algo bien bonito. Fíjense lo que dice. David le contestó al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Qué seguridad de David, qué certeza. En ningún momento le tuvo temor a Goliat, en ningún momento le tuvo miedo, porque la confianza de David estaba en Dios, en el Dios del cielo, en el Dios de la Biblia. David sentía seguridad, David tenía fe, David estaba seguro que Dios lo iba a respaldar, y David estaba seguro que la victoria no iba a venir de él mismo, de su fuerza o de su posesión o de su experiencia o de sus armas. David sabía que la victoria iba a venir del Dios de los cielos, porque siempre quien da la victoria es el Dios de la Biblia. Nosotros no debemos de confiar en lo que tenemos, en lo que poseemos, en lo que somos, en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, en nada de eso debemos de confiar. Nuestra confianza debe de estar en el Dios de la Biblia, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe, el Dios que la palabra imposible no existe en él. De él es la victoria, de él es el triunfo, de él es todo está en su mano, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dios tiene el control y el dominio, y lo que él quiere hacer lo hace como él quiere, cuando él quiere y con él quiere. Entonces siempre la confianza debe estar en él, así como lo estuvo con David. Y ese día David se enfrentó a Goliat. David tomó su honda y su piedra y la lanzó a Goliat y la clavó en la frente de Goliat, y así ese gigantón hablador cayó. Y cuando él estaba en el suelo, David corrió y con su propia espada de Goliat le cortó la cabeza y la entregó así al rey de Israel, a Saúl. Y así se corrió la voz por todo Israel de que David había vencido a Goliat. Entonces, ¿qué me deja esta enseñanza? Pues de que siempre que se venga una situación difícil, siempre que nos enfrentemos a algo que aparentemente es grande, siempre que nos enfrentemos a una situación que quizás nos meta miedo, nos atemorice, siempre que vengan estas situaciones, nuestra mirada debe de estar en Dios. Nuestra certeza debe de estar en Dios, en el cielo. Nuestra victoria siempre va a venir de Él. Entonces, nada debe de atemorizarnos, nada debe de paralizarnos, nada debe de detenernos. Siempre debemos de confiar, siempre debemos de creer, siempre debemos esperar en Dios, porque la victoria es de Dios, la victoria no es nuestra. El secreto está en seguir creyendo, en seguir orando, en seguir confiando, en seguir esperando en el Dios de los cielos.